Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el lugar en el que nos escuchen o nos vean. Les recuerdo a todas y todos que nos encontramos en Spotify y YouTube principalmente, pero también estamos en toda una serie de plataformas para que nos puedan ver y escuchar. Y en esta ocasión, en el episodio 116 de Titanes del Mundo del Trabajo, me da muchísimo gusto conversar con Nur Garriga, quien se va a presentar siguiendo la tradición de este podcast, y tan pronto ella haya terminado su presentación, yo me arranco con toda una serie de preguntas. Entonces, Nur, muy bienvenida a este podcast y el micrófono es tuyo para que nos platiques quién eres. Muchísimas gracias, Octavio. Un placer estar aquí contigo. Pues me presento. Como tú bien has dicho, Nur Garriga, por supuesto. ¿Cómo empecé? Pues empecé como profesora de inglés hace muchísimos años. Pero antes de eso ya empecé como también profesora de temas comerciales, incluso de derecho. Fue precisamente cuando me licencié como traductor e intérprete, que entonces ya entré en la formación como formadora y titular, educadora principalmente de inglés, aunque también de otros idiomas, y entré en lo que es el sistema público español. Y allí estuve unos 10 años hasta que decidí lanzarme a la piscina y había un poquito de agua. Así que empecé a nadar y llevé las dos cosas durante un año. Es decir, por un lado estuve trabajando en la pública como profesora titular y por el otro estuve llevando y empezando lo que es mi empresa, que es de coaching y formación de idiomas también. Después, nada, ya en el 2007 empecé a empezar charlas en centros educacionales principalmente y después, bueno, cada vez más, hasta que el año pasado decidí acabar por fin un libro que un poco resume, y como a ti también te gusta la brevedad, pues esa era también, ese era mi objetivo, que resumiera un poco toda esa trayectoria de 25 años en formación y coaching para poder dar algunas herramientas y algunas pistas al profesorado o a los educadores en general, de manera bueno, que nos hiciera a todos un poco las cosas más fáciles. En resumen, Buenísimo. Pues una muy buena trayectoria, muy interesante. Bueno, y ahorita vamos a platicar de los tres ámbitos porque los tres están muy relacionados de una manera u otra y también están muy relacionados con el mundo del trabajo del que nos gusta hablar en este podcast. A ver, hablabas al inicio de tu formación como traductora, eh, y bueno, la importancia, tú decías principalmente el inglés, y ahora yo iba a decir como también como tendencias mundiales, pues el chino se está convirtiendo, por lo menos el chino mandarín se está convirtiendo en un idioma casi obligado en el mundo de los negocios, aunque debo reconocer que los chinos con sus dificultades, pero hablan, se defienden en el inglés. Cuando he tenido la oportunidad de estar en China versus, por ejemplo, Japón, por razones históricas y culturales, a los japoneses no les gusta hablar en otro idioma que no sea el japonés, y a los chinos sí les gusta porque les gusta hacer negocios y hacen todo por hacer esto. ¿Tú ves una transformación en el mundo de los idiomas, de los aprendizajes de los idiomas, ahora con tantas cosas de inteligencia artificial que puedes usar en tu móvil, en tu celular, en tantas cosas? ¿Cómo sientes esta transformación para ustedes como profesionales del mundo de los idiomas, de la traducción formal y oficial, a este proceso vertiginoso que estamos viendo de que pues alguien te está hablando y tú lo puedes poner el móvil, el celular, y la gente tú la oyes hablar en tu propio idioma, ¿no? ¿Cómo sientes esta transformación? ¿Cómo va a afectar a este sector? ¡buah! Gran pregunta. Has dado en el clavo. Menos mal que me dediqué a otra cosa. Resumiendo. Bien, la verdad es que cuando nosotros acabamos, cuando yo acabé la carrera fue en el 2006 y ya empezaban los buscadores, ya empezábamos a tener Google, habíamos empezado con Altavista y demás. Y me acuerdo que tuvimos que aprender el lenguaje de HTTP porque teníamos que aprender a programar. O sea, era casi Wow.
vamos, el origen, ¿no? Teníamos un montón de diccionarios especializados, etcétera. ¿Qué puedo decirte? Por un lado, Internet ha crecido tantísimo que el uso de diccionarios es prácticamente innecesario, o sea, no necesitas equiparte de todos esos kilos de papel. Y además, por otro lado, nos encontramos que lo que es la interpretación, que es la parte oral, claro, con la inteligencia artificial es prácticamente te quedas fuera. Yo tengo amigos de China que he conocido en Estados Unidos y la verdad es que hablaban bastante inglés, pero ya te estoy hablando de 2016, ya tenían sus móviles con algunas aplicaciones, como por ejemplo en ese momento Google Translator, etcétera. Pero ahora directamente un amigo mío, Iván, que está justamente en Sudasia, no para de explicarme historias que algunos que aún no hablan bastante inglés utilizan su teléfono móvil y directamente se comunican. Es brutal, o sea, es casi puedes tener una conversación sin tener que pensar, es alucinante. Es alucinante. ¿Y qué pienso? Pienso que como buenos profesionales lo tenemos que aprovechar. Entonces, a la hora de traducir, pues tú en lugar de dedicarle 100 horas, según qué, le dedicarás 10 para perfeccionar todo ese contenido, sin más. O sea, si es una traducción especializada, tendrás que asegurarte de que los términos son correctos. Sin ir más lejos, el viernes pasado tuve que hacer una traducción de una carta muy seria bueno, muy formal, para un tema de educación para el gobierno del Congo y tenía que ser en francés. Así que la escribí lo mejor que pude, en este caso en catalán, la traduje automáticamente al francés y le pedí a mi vecina que por favor, que ella es francesa, me revisara que estaba todo claro. Y había un punto que no se había traducido tal cual debía ser, por ejemplo. Y ahí es donde todavía el factor humano, menos mal, podemos hacer algo, ¿no? De momento. Pero hay que unirse, hay que aprovechar. Sí, yo no sé si es una profesión que está en riesgo. Hay un libro maravilloso de Andrés Oppenheimer sobre la transformación y cómo se van a pues, transformar. A ver, lo dice él abiertamente, se van a perder millones de empleos, pero también se van a generar millones de empleos Sí, como producto de todo esto que estamos viviendo, entre la robótica, la sí. informática, la inteligencia artificial. Entonces, no, pues no hay que asustarse, más bien, como tú dices, hay que recibirla, abrazarla y decir, bueno, vamos a convivir con ella. Bien interesante y bueno, pues obviamente seguimos pensando que el idioma de los negocios sigue siendo el inglés por mucho, ¿no? Sí, sí. Bueno, en su momento te tengo que también confesar que mi padre siempre me hablaba de la lengua franca, ¿no? La lengua franca como el esperanto. Y yo le dije, Sí. porque él hablaba 10 idiomas. Y le dije, Wow. ¿y tú por qué crees que el esperanto no ha triunfado? Y me dijo, fácil, por un tema económico. ¿Quién ha sido la primera potencia durante tantos años? Estados Unidos, ¿no? Pues eso ha ayudado a que el idioma inglés se convirtiera en una lengua franca, totalmente. A mí me encanta el Esperanto. Yo hice muchos intentos también por aprender algo. De hecho, tengo un par de empresas y las dos tienen nombres que obtuve del Esperanto, porque me parece Wow. que suena súper bonito. Entonces, sí, lo he usado. Y luego para cursos, pues voy a hacer un tip mío. Para cursos, para registrarlos, Sí, mucho más fácil buscar nombres del Esperanto que wow. me gusten y con eso los registro, entonces ya quedan registrados con mi nombre, jugando con el Esperanto sin saber nada de Esperanto, nada más bajando, usando las palabras, ¿no? Me parece que sí, porque al final, como pues al ser una lengua franca, muchísimas personas en muchos idiomas entienden la palabra y no Sí, andas sufriendo tanto qué cuando buena pones idea. una palabra que luego cuando te quieres internacional resulta súper complicado porque en un lugar dice una cosa. Yo me reía mucho, me acuerdo que en una empresa japonesa que era muy buena en electrodomésticos, pero se llamaba caca.
Entonces, pues no era un buen nombre para América Latina ni para España, ¿no? Y bueno, pues no, obviamente los que la hicieron nunca pensaron en su internacionalización, ni mucho menos, pero bueno, pues tenía este pequeño defecto a la hora de querer vender en América Latina o en cualquier país de hispanoparlante, decir, te vendo una, no sé, una televisión caca, pues no, dice, ¿sabes qué? Yo creo que no te la voy a comprar. Desde En luego, fin, hay que tener bueno. en cuenta la Plat- terminología. Sí, claro. Oye, platícame, a ver, vamos avanzando un poco con este de tu trayectoria, lo que has hecho, y pues también todo, pues que está, insisto, relacionado de una manera u otra. Luego te metiste a hacer coach eh, profesional y ahora lanzaste pues un nuevo coaching, porque yo voy a decirte que soy un poco enemigo del coaching porque creo que hay demasiados coaches en el mundo, creo que está lleno de fanfarrones y de gente que se vende de forma incorrecta y hacen creer que, bueno, que son los non plus ultra. Entonces, tengo mi pequeña aversión al coaching por múltiples razones y siempre cuando me dicen, oye, esto es coaching, no, 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 jamás. O sea, soy mentor, pero no coach, y no tengo ningún problema, he escrito artículos sobre esta diferencia. Pero bueno, platícame por qué entraste a ser coach, de qué Vale, tipo de coach eres, porque hay muchos adjetivos ahora los coaches, y cuéntame de eco-coaching. gracias. Eh, Mira, Octavio, yo me di cuenta cuando hacía de profesora de inglés para secundaria y superior. Creo, si no recuerdo mal, fue en el 2009, alrededor del 2009, y pensé, ups, no es suficiente con saber inglés, no es suficiente con hacer actividades de este tipo o del otro, por amenas que fueran, no bastaba. Y te lo digo porque yo estaba además en un centro de máxima complejidad en ese momento. Me acuerdo, algunos de los alumnos realmente necesitabas y pensabas que ojalá hubiera un policía en el aula. Y no estoy exagerando, ¿eh? De verdad. Cuento alguna de estas anécdotas en el libro, o sea, es bueno, parece de risa, pero no. Y realmente fue entonces cuando pensé, no, no, tengo que aprender técnicas para aprender a dirigirme a estos chicos, ¿no? Chicos que podían ir desde los 12 hasta los 20 y muchos y algunos 40 y muchos, porque en lo que era Wow. la formación superior, pues había también adultos con familias, ¿no? Y era un reto diario. A mí me encantan los retos. Así que dije, a ver, pues empiezo de manera local a aprender y las técnicas que empecé a aprender eran de programación neurolingüística, ¿vale? Okay. Enfocadas un poco a la educación. Pero después quise conocer a Robert Bacon Dills en California, así que me sumé, me apunté al primer máster y después seguí cursando y me apunté al segundo y último máster. Y la verdad que sigo estudiando cada día, ¿no? ¿Por qué hice eso? Porque la PNL en ese sentido me daba las herramientas Ujú. ideales para poder conversar con esos chicos y chicas y motivarles y mantenerles emocionados en clase. Sin ir más lejos, este coaching educativo que empecé a implementar, al cabo de un par de meses más o menos, estoy hablando ahora del 2012, 2013, una compañera me dijo, ¿qué has hecho con estos chicos, estos grupos? ¿Los has transformado? Y entonces, bueno, pues empezamos a compartir cosas, ¿no? Y sí, sí, hay diferentes tipos de coaches, por supuesto. A mí me funciona muy bien lo que es el penelístico y también te tengo que decir que le he ido añadiendo otras disciplinas, como puede ser el tema de la nutrición, basándome en la psicología ayurvédica. Mm, mm. ¿Por qué hay tanta agresividad? ¿Qué comes? ¿Qué bebes? Jo, eso en clase es brutal. Ostras, pues me he comido un montón de pastelitos o tal, o no paro de comer golosinas, o solo tomo esto con un montón de azúcar. Bueno, pues por eso igual estás aquí y necesitas un poco bajar, ¿no? Pues eso también lo complemento. Y después más cosas, como por ejemplo el movimiento. Y ahí es donde empecé a especializarme en una parte del coaching que me apasiona, que es la comunicación no solo cognitiva, sino también la somática.
cómo me expreso, qué hago para aprender, qué hago para comunicarme, cómo utilizo mi cuerpo, mi cara, ¿no? Mi rostro. Y a partir de ahí, pues he ido aprendiendo y especializándome un montón, ¿no? Hasta el punto, te tengo que decir que cada vez más puedo ayudar a más profesores en su conjunto. La mayoría son profesores, aunque no solo. Algunos son directores de diferente rango en empresas de diferente índole, ¿no? Pero tú has estado muy enfocada mucho en el tema académico, Nur, Sí. Y ahí, profesional y personalmente, y ahí te gusta estar. sí. Digamos, no estoy diciendo que sea tu zona de confort, Mm. pero ahí es donde has estado más tiempo. Sí, sin duda. Es por eso que es por eso que además, claro, es que como mínimo he trabajado 25 años en educación. Tal ¿Mm? vez no en un 100%, pero sin parar. Con lo cual es el campo que más conozco. ¿Y cómo puedo contribuir? ¿Cómo puedo contribuir a la educación? Pues observando bien qué es lo que hace falta y a partir de ahí eh, dar herramientas. Y no solo dar herramientas a los profesores, sino también a alumnos, alumnos y profesores, a todos. No, interesantísimo. Primero la experiencia esta que dices transformadora con los jóvenes y bueno, niños y jóvenes. Y cuéntanos algunas de las herramientas que usaste para esta transformación. Gracias por preguntármelo. Mira, luego ya volveremos al eco-coaching si tenemos un momento. Sí, Pero en claro. cuanto una de las herramientas, de las más sencillas, era precisamente utilizar las historias. Okay. Porque el por qué es porque cuando explicamos una historia en tercera persona, nuestros alumnos, independientemente de su edad, se pueden identificar. Y no les estás dando una lección directamente a ellos, pero como se identifican con ese personaje, se identifican con esas emociones, con esas experiencias, con ese miedo, con la sensación y emoción que sea, al identificarse y luego preguntar, chicos, ¿cómo podríamos resolver esto? El personaje se encuentra en este cajón sin salida, ¿no? En esta calle sin salida. ¿Qué podríamos ofrecerle? ¿Qué herramientas creemos que le podemos recordar que tiene para que salga de ese callejón? Y ellos mismos, bueno, aquello era brutal, porque entonces eso nos llevaba a todos a descubrir nuestras propias herramientas, nuestros puntos fuertes. Y Ujú. entonces eso a mí me permitía y me permite recordarles que somos un equipo. Y de ahí lo que es la inteligencia colectiva. Yo llego hasta aquí, de momento, y tú llegas hasta allá. Ostras, tú te has dado cuenta de esto, yo me he dado cuenta de aquello, y juntos somos capaces de encontrar soluciones mejor, más big picture, ¿no? Vemos lo que es la imagen en grande y somos capaces de enfocarlo de diferentes ángulos. Y la verdad es que funciona muy bien. Se Y siente este tema que, no, no, es que este tema que acabas de decir, me estábamos comentando del uso de la inteligencia colectiva, que también se habla mucho, pero se usa poco. sí, exacto. Pero el profesor tiene la gran oportunidad de utilizarla a diario y de recordarles a sus diferentes alumnos de, hey, a ti que se te da bien esto, ¿por qué no piensas en algo de este estilo? Y a ti que se te da bien esto otro, vale, pues por ejemplo, a veces me hablan de los videojuegos, que todo en su buena medida es bueno, pero cuando lo utilizamos Claro. muchas horas, ese es otro tema, ¿no? Pero, hey, ¿qué videojuego crees que puede funcionarle a un chico de 18 años para que aprenda inglés, por ejemplo? O para que piense un poco más allá, para que refuerce sus capacidades, sus propias capacidades. Bueno, pues igual un juego de rol de determinadas características. Pues si su país favorito es la India, pues ubícalo en la India. No sé, encontrar qué es aquello que es apetecible, que es atractivo y a la vez potenciar los diferentes puntos de vista Mm. de todos nuestros alumnos y funciona. Y funciona No, con adultos
también, insisto. No, no, yo estoy súper convencido. Bueno, estás hablando de dos cosas que me parecen fundamentales en el mundo de hoy para el aprendizaje, pero para muchas cosas, usando mucho en ventas. Yo lo uso mucho en la metodología, es lo sencillo, que es pues que la gente, yo creo que muchísimas veces las soluciones no las tiene que traer un tercero, sino el tercero tiene que ser el facilitador para los que están en la casa, y me refiero cuando digo a los de la casa, los que están en una organización, porque puede ser una Sí, empresa, pero también puede ser una ONG, una universidad, donde sea. Muchas veces son ellos, son ellas las que tienen las respuestas. Lo que pasa es que no han tenido un buen proceso de facilitación para que salgan a la luz, porque no están usando toda esta inteligencia colectiva junta, eh, y porque a veces nos descalificamos entre nosotros mismos, ¿no? mucho, mucho. De hecho, Octavio, mira, eso lo podríamos juntar o encajar con lo que comentábamos de un buen coach. Yo pienso que un buen coach es aquel que a través de esas preguntas es capaz de hacer que la otra persona encuentre la respuesta dentro de ella, que es justo lo que necesita. Y Claro. si además lo combinamos con la mentoría es perfecto, porque tú después también le puedes un poco acompañar y dar tu propia opinión, pero yo creo que es importante y entender que el coaching es básicamente hacer unas buenas preguntas, un buen acompañamiento para que la otra persona descubra por ella misma, ¿no? Ujú, ujú. Buenísimo. A ver, vamos a regresar un poco al eco-coaching para luego entrar al último tema, porque los podcasts, bueno, por lo menos este es ese criminal en los tiempos por los 30 Lo minutos sé, que me tenemos encanta. diseñado para ello. Pero bueno, Sí. platícame un poco de eco-coaching y ahorita entramos a tu faceta de speaker y por qué esta transformación y cómo te ha ido, qué has hecho, en fin, platícame. Sí, mira, el término eco-coaching para mí es la suma de ecología por un lado y coaching por el otro. Si entendemos que coaching es cambiar, transformar, mejorar pautas de comportamiento y de pensamiento, para mí la ¿Mm? ecología, y además PNL también lo explica en cierto modo de esta manera, tiene que ver con el bienestar. Y el bienestar es físico, mental, espiritual, emocional, ¿verdad? Entonces, Ujú, ¿cómo podemos hacer cualquier cosa sin tener en cuenta cómo nos sentimos, cómo estamos? ujú, ujú. Por tanto, ¿eso qué implica? Implica ser consciente, más consciente de cómo respiramos, de cómo llevamos nuestra vida, de qué hacemos para cuidarnos. Y para mí, para resumirlo y ser breve, mi metáfora favorita, cuando vamos en avión, ¿qué nos dicen? En caso de pérdida de presión, van a ponerse ustedes primero la mascarilla y solo entonces podrán ayudar a los demás. Ujú, ujú. Pues eso es precisamente la parte de ecología, eco-coaching, eco-coaching, ¿vale? Primero, yo me aseguro de que estoy bien y en todos los ámbitos emocionalmente tengo que hacer ese trabajo, incluso la nutrición que decía antes, todo eso tiene que encaberse y a partir de ahí puedo hacer me puedo dedicar al coaching con los demás, pero primero empiezo por mí, ¿vale? Claro, no, fascinante, creo que es muy importante. Yo hace muchísimos años trabajé para una empresa danesa y Klaus Mollel, que era el presidente de la compañía, yo no sé si él lo inventó, pero bueno, yo le voy a dar el crédito porque yo es la primera vez que lo oí. Él decía, nadie puede dar buenos resultados si no está bien consigo mismo. Voilà. Así. Entonces, en esto que estás diciendo, róbate la frase porque, en fin, Klaus ya no está dando cursos. Entonces, ya no pasa nada. Oye, Nur, para ir cerrando, platícame. Bueno, te has ido transformando profesionalmente y yo creo que en el mundo del trabajo eso es bien importante decirle a la gente que hay que transformarnos. Los artistas se transforman. Yo siempre pongo en ese caso como un ejemplo brutal de transformación a Pablo Picasso, que no siempre hizo los mismos cuadros. No estoy menospreciando a un cuate como un artista como Fernando Botero, pero bueno, Botero siempre es igual. Y Picasso, y por eso es Picasso, pues tuvo 4 o 5 etapas y si ves alguno de sus cuadros, dicen, este no es de Pablo Picasso porque no se parece nada a este, no,
ese es Pablo Picasso, que tuvo esta capacidad de transformarse, de decir mi etapa azul y luego mi etapa cubista, y bueno, es una cosa increíble. Y tú has hecho, bueno, pues este proceso y yo creo que todo el mundo profesionalmente deberíamos ir para allá. Y lo has hecho muy bien porque eres una mujer y una profesional muy exitosa. Pasas de traducción, pasas ahora a coaching y luego te metes también ahora a ser speaker. Cuéntame cómo te ha ido como speaker, cómo ha sido tu transformación, cómo te sientes. Eres colega de la Asociación de Speakers Profesionales de España y bueno, yo también ya ahora soy miembro porque yo ya Enhorabuena, qué bien. me sumé también a la asociación, entonces bueno, pues ya somos colegas de la asociación. Pero cuéntame un poco por qué tu decisión. Bueno, vienes de dar clases también, pero ¿cómo fue tu transformación a ser speaker y cómo te sientes siendo speaker? Claro. Empecé, me invitaron. Yo me acuerdo la primera vez era el 2007 y me invitaron a un centro de primaria, de una escuela de primaria, a Ujú, que explicara un cuento. ujú, Y esa fue mi primera vez. Y ahí pensé, wow, qué chulo. Y entonces, bueno, es que a mí los cuentos me apasionan. Ya empezó, esto también lo explico en el libro, que es mi padre fue quien me enseñó lo que son las historias, el valor de las historias. Y ahí despertó algo dentro de mí y dije, wow, esto quiero hacerlo. Es brutal porque puedo adaptarlo a los diferentes públicos y siempre hay una moral, por lo menos una moraleja, si no ujú. más, ¿no? Y poco a poco me fueron invitando más veces, hasta el punto que, bueno, a diferentes cursos, etcétera, principalmente siempre dentro del ámbito educativo, hasta que me acuerdo, creo que fue en el 2016, fue la vez que tuve más audiencia, pero no me la habían avisado. Fue brutal porque me habían contratado para 1 hora y media aproximadamente. Me dijeron, bueno, habrá ciento y pico personas y tal. Bueno, ningún problema. Yo les quería explicar además una historia dinámica en la que los participantes, los oyentes, también subirían al escenario y eso me encanta hacerlo. Así que, ¿qué pasó? Pues que eran 300 y pico. Ningún Wow. problema, sí, fue genial. Pero claro, es un gran reto que es súper chulo, entretener al público durante 1 hora y media y tienes que hacerles partícipe. Entonces, pues así fue, ¿no? Y suelo hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque creo que esa es la mejor manera de que los oyentes se acuerden de algo. Y normalmente tengo pues tres cosas en mente, ¿no? O dos, que luego el feedback suele llegar. Y así empezó todo, empecé con historias que he ido explicando tanto en primaria, secundaria, superior, y me han ido invitando pues diferentes asociaciones en las que a veces he hecho charlas de 1 hora aproximadamente de comunicación y cómo gestionar el estrés. ¿Vale? Entonces, Maravilloso. Pues vamos oye, nos va a quedar tiempo pendiente para otro episodio en algún otro momento para hablar sobre todo esto de storytelling, que bueno, que veo que te gusta mucho y a mí también es un tema que me apasiona. Y bueno, ya tendremos chance de platicarlo el día 29 de noviembre en el evento de la Asociación total, de Profesionales, de Speakers Profesionales de en España Málaga. en Málaga. Para ir cerrando, mi querida Nur, tres cosas. Uno, ¿dónde te puede localizar la gente? Sí, me pueden localizar en dos páginas web, pero con una es suficiente, que es mi nombre, nurgarriga.com. Buenísimo. ¿Dónde conseguimos tu libro? En Amazon de momento. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo buscamos? Es verdad, se puede buscar con mi nombre, Nurgarriga, para hacerlo aún más fácil y si no, la curiosidad salvó al gato. Hey, buenísimo, mira, un storytelling, ¿eh? Sí, un poco. Oye, y dos cositas más. Una, eh, dame dos, vamos a dejarle a la audiencia dos o tres consejos, tips, cosas que tú le dirías. Si yo te pudiera dar un consejo no pedido, pero no importa, ¿qué le dirías a la gente en relación a lo que tú haces, que tú digas, esta es una buena aportación que yo te puedo hacer? Cuando pongan los pies en el suelo por la mañana,
que se sonrían y se pregunten en voz alta, ¿qué voy a hacer hoy para mí? Maravilloso. Me encanta, me encanta, me encanta. Y una última reflexión, una última cosa. Si yo me encontrara a una amiga, un amigo de Nur y quisiera sorprenderlo diciéndole, oye, ¿sabías que Nur colecciona tal cosa o que Nur hace tal qué cosa? ¿Con qué la podría o lo podría sorprender? Wow, ¿Qué cosa poca, qué cosa a lo mejor poca gente sabe de ti? que me encanta bailar y cantar, Venga, que en su momento estaba en una orquesta de ándale. ¿De qué? ¿De vocalista? vocalista, sí, sí, ¿Y de qué cantabas? vocal, de ¿Qué vocal. tipo de música, qué tipo de música A cantabas? mí ¿O me cómo? gustan muchos tipos de música, pero uno de mis favoritos es gospel y country, dos de mis Ándele. favoritos. Buenísimo, buenísimo. Pues mil gracias, mi querida Nura. Ha sido un Así es. verdadero placer tenerte en este episodio 116 de Titanes del Mundo del Trabajo. Te agradezco mucho y a todas y todos los que nos vieron y nos escucharon, agradecerles muchísimo el que lo hayan hecho. Les pedimos que nos den sus comentarios, su retroalimentación, compartan este episodio con amigos y con amigas y bueno, seguiremos atentos. Muchas gracias, Octavio, ha sido un placer.